Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy venimos a Cantabria, ya que el año pasado estuvimos con Bruno Bezzi y nos enseñó el proyecto de restauración del Renault 21 Turbo. Hoy ya está acabado y nos ponemos además a los mandos para enseñar una joya que tiene mucha historia, además que nació en Vigo, en mi ciudad, con Guillermo Barreras, así que es un reportaje que yo creo que os va a encantar. Bueno, muy buenas, estamos aquí en un R21 Turbo a los mandos y bueno, mientras me pongo un poquito aquí al día en la oficina, nos va a contar Bruno Bezzi. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues cuéntanos un poco de este coche, ¿no? ¿En qué coche tan histórico estamos? Sí, bueno, estamos en un Renault 21 Turbo gallego de nacimiento. Conseguí encontrar perdido. El pobre llevaba rondando los 25 años perdido y bueno, pues tuve la suerte de cuadrar con él y nada, pues aquí estamos con él. ¿Y cómo fue la compra de la unidad? Pues en principio fue muy extraña porque realmente el coche no sabíamos qué coche era. El coche parecía que lo habían utilizado más para tuning que para rallies, y tenía una defensa de M3 puesta, un capó de un Deltona, espejos de obús. Al final el coche no se veía el coche que era, llantas cromadas, y sí que el chico que le tenía pues me decía que el coche tenía buen material, y sí que en las fotos que nos pasó yo vi algún indicio de que sí que el coche podría haber sido bueno, y bueno, vamos a verle, y perdimos un rato en ir a verle y ya vimos cosas que nos dijo que no exactamente el coche que era, pero sí que por numeración y por bastidor y tal. Luego tirando también de unos amigos de Yeray en Canarias, que tiene el 21 de Blugaski, y de algún amigo aquí que entiende bastante de Renault, pues nos confirmó la unidad que era, y es cuando nos pusimos en serio con la restauración, porque nuestra idea en principio era hacer un coche sencillo para hacer alguna carrera con un coche un poco extraño, y bueno, tampoco realmente no sabíamos si nos interesaba el comprarlo o no hasta que no vimos lo que era. Claro, porque este coche realmente estuvo en activo casi toda su vida. Bueno, estuvo en activo los 5 primeros años, más o menos 5 o 6 primeros años, y luego ha estado pasando de pajar en pajar guardado. Competir después no ha competido, ni competir ni vamos, y poco se ha visto por ahí el coche, o sea que ha hecho pocos kilómetros después de sus 5 primeros años. Hizo 3 años como coche oficial de Renault y después ya se pasó al equipo Dubab, que fue el primer privado que le tuvo, que le alquiló. Corrió Javier Galán y corrió bastante gente en el campeonato jerezano de circuitos, velocidad en circuitos, y después se perdió la pista. Vamos, el coche dejó de competir en todo, desapareció. Bueno, cuéntanos cómo fue un poco el proyecto de este coche que se compró en Pontevedra, ¿no? Por lo que se puede ver en la matrícula, y cómo se preparó. El proyecto de Renault era montar 2 coches con Guillermo y con Mora, y ellos pusieron los 2 coches. El coche se compró nuevo en la Renault de Vigo,
Renault les sacó 2 carrocerías de la cadena de montaje de Francia, las llevó a Mater a hacer, las pusieron en el arco, las reforzaron. En La Coruña, en Renault Mora, montaron los 2 coches nuevos sobre las carrocerías. En cuanto a parachoques, salpicadero, electricidad, desmontaron y bajaron a Madrid a Renault Competición, y Galisteo, que era el que estaba en ese momento en Renault Competición en Madrid, les hizo ya las mecánicas, pues buscaron de los motores, de varios motores, las mejores piezas, de varias cajas, y es donde montaron las mecánicas, donde los probaron y donde estuvieron los coches en Renault Competición en Madrid hasta que empezaron a funcionar bien, y después ya los coches los mantuvieron en Renault Mora, en La Coruña, y es donde ya se les hacía la asistencia y es donde vivieron el primer año hasta que después pasó a manos de Carlos Palau. Que también hizo buenos resultados realmente. Sí, el coche también anduvo bastante adelante con Carlos Palau, y Carlos Palau corrió en el año 89 y 90, y luego ya en el 91 es cuando el coche pasó a manos privadas con Dubai Sport, y corrió bastante el campeonato jerezano, y bueno, tampoco se le siguió mucho más la pista, aunque sí que por el sur le conocen, pero bueno, ya no salía en televisión española, para que nos entendamos. Ya el coche se le perdió más la pista. ¿Qué fue lo más difícil de la restauración? Porque el coche, claro, estaba que parecía otro coche, ¿no? Sí, el coche, ya te digo que me costó reconocer el coche que era. De hecho, el que le ha tenido los últimos 20 y pico años no sabía el coche que era. Bueno, ni los últimos dueños. Lo más difícil de la restauración, pues la verdad es que es un coche bastante sencillo en cuanto a montaje y desmontaje. Es pues como todos los coches, es un puzzle de muchas piezas y lleva tiempo, pero creo que no ha sido nada difícil, y al contrario, lo que ha sido muy satisfactorio para mí el ir montando el coche como fue en su año, buscando fotos y viendo que su emisora era la que llevaba barreras en su época, viendo que las barras de aluminio estaban pintadas de aluminio, pero tienen sus numeraciones y son de aluminio, lo que pasa es que estaban pintadas para que no se verían, porque en el 90 cambió la normativa y se prohibieron las barras de aluminio. Y bueno, pues en principio, ya te digo, ha sido una maravilla el montaje. ¿Qué tal te ves con él? Bien, bien. ¿Podrías echarte a pista? Sí. Mientras no haya badenes. Sí, ya te digo. ¿Qué fue lo más satisfactorio de todo el proyecto? Imagino que al verlo acabado, ¿no? Y subir Peñacabarga, imagino que eso fue... Sí, la verdad es que el estreno ha sido, para mí personalmente ha sido, no sé si emotivo, no sé cómo decírtelo, pero casi para caerse de las lágrimas el haber rescatado un coche en el estado que estaba haberte presentado en Onnayo acabado y brillando como el día que se estrenó, incluso mejor, dicho por palabras de Mora, que es uno de los que los montaron. Pues para mí ha sido la leche el poder presentarme allí con un coche que llevaba desaparecido, que es parte de la historia y que ya nadie contaba con él. Cuéntanos un poco más de la radio, que me llama la atención, pues cómo sabías qué modelo era o si ya venía con el coche. Bueno, imagino que incluso conseguir una radio de esta época no es fácil, ¿no? Realmente no venía con el coche. Sí que vimos un reportaje de Autoedo, que es uno de los que nos hemos guiado por fotos, que salía la emisora, que salían hablando de ella, y he dado muchas vueltas. La radio se ha conseguido en Italia, idéntica, la misma marca, el mismo modelo, idéntica, y claro, la idea era volver el coche a que sería lo más idéntico posible a el día que se estrenó en el año 88. Tú que has tenido coches que fueron rivales de este coche en la época, ¿no? En circuitos, ¿cómo crees que era realmente el producto de Renault en circuitos en esa época en comparación con los M3, los Sierra Cosworth y demás? Hombre, Renault en aquella época estaba apostando por los rallies mucho, y sí que en circuitos estaban bastante desconectados. ¿Qué pasa? Que Barreras venía de ganarlo todo en rallies, en asfalto, en rallies de tierra, en asfalto, en todo, y Renault quería montarse un proyecto para circuitos. Lo visualizaron, los coches pesaban 1.200 y pico kilos, y bueno, ellos echaron sus cálculos, podrían llegarle al límite de los 1.025 que permitía el CET, y se echaron para adelante. Vieron que podía ser un coche competitivo,
Realmente luego al 100% no lo fue, porque los Sierra Cosworth de Teo Martín eran unas auténticas máquinas y bueno, de vez en cuando pues dejaron que Barreras, que era un superpiloto también, pues les empujara de vez en cuando, pero realmente no cosechó las victorias que Barreras y Mora habrían querido, pero sí que es verdad que los coches los montaron con mucho cariño y mucho esmero y mucho esfuerzo. A día de hoy, ¿cuántas unidades puede haber como estas en Europa, más o menos? Porque en España hubo 2 y solo está esta. ¿Cuántas puede haber, más o menos? Bueno, yo sé que se montaron bastantes Eurocup, sí es que se montaron bastantes, y a España llegó el Renault 21 de mi amigo Geray a las islas, que era el de Blugaski, oficial de Francia. Era un grupo N de asfalto y sigue siendo. Y luego es que realmente estos coches se prepararon para el campeonato de España de turismos de producción. Entonces, no sé si salieron este y el de Mora ha desaparecido, y yo diría que de esta hornada no hay ninguno más, y luego sí que ha habido algún grupo N más en rallies. En Francia igual aparece dentro de unos años o igual desapareció como ha estado este desaparecido 25. ¿Cómo dirías que es su conducción? Es bastante sencilla, ¿eh? O sea, es un coche, sí que es algo morrón, pero cuando le das gas el autoblocante te vuelve rápido el morro a su sitio, a donde le mandes, y luego de atrás baila, pero a mí me gusta porque es un coche ligero. Al final es un coche que pesa este pesa 1060 kilos ahora, pesaba 1055 cuando corría Barreras con él, y bueno, ahí el límite le tenían en 1025 kilos, que casi consiguieron llegar al límite de lo que el coche, de lo que les permitía el campeonato de España en aquella época. ¿Qué dirías que es lo mejor, lo que más te gusta? Quizás la historia, ¿no? Claro, a mí, a ver, los 21 siempre me ha gustado. De hecho tenemos otro con el que yo corrí hace años, que también le hice yo de calle, y el Renault 21 siempre me ha gustado porque a mí de pequeño me llevaban en el padre de un amigo y tal, y bueno, era un coche que nos marcó de pequeños, de jóvenes, y luego lo que más me ha gustado de este coche es la historia, claro. Eso ha sido ya el boom. Y si tuvieras que decir lo típico, ¿no? Algo negativo, sobre todo de la conducción, ¿qué sería? Bueno, negativo, ahora mismo lo más negativo del coche es lo caro que es de piezas. En cuanto a repuestos exteriores, raro viniendo de un coche que por fuera es de origen, raro. Bueno, en cuanto a llantas y cosas de esas, sería casi imposible volver a localizar algo así. Claro, porque las llantas de este coche fue ahí un proyecto con Bright y con Barreras, ¿no? Barreras, de las pocas cosas que me ha dicho, porque Barreras está bastante desconectado del tema, y de las pocas cosas que me dijo es que las llantas él las diseñó para este coche, para los Renault 21, porque tenían muchos problemas de frenos, y con eso subsanaron bastante el problema de temperatura en los frenos. Pero bueno, ya te digo, en cuanto a repuestos y tal, si hay algo negativo que buscar, eso, y algo negativo también el tener que correr con un coche que tiene una historia ya, y a mí me daría pena romperle. Claro, porque ¿tú cómo lo afrontas? Porque lo hablábamos antes, que al final ahora tu garaje está lleno de coches con historia, ¿no? Que quizás para usar, pues bueno, da un poco de pena, ¿no? Sí, la verdad es que involuntariamente o voluntariamente, no sé exactamente cómo ha sido, me he ido haciendo con unidades pues numeradas con historia,
que gusta tener, que a mí me flipa tenerlos y tenerlos en el estado que los tengo, pero claro, yo al final siempre he corrido, a mí me gusta la velocidad, me gusta disfrutar con el casco puesto y con el crono, aunque luego mi conducción igual no sea mirando el crono, pero realmente me he hecho con unos coches que me encanta tener y que no es el futuro mío, aunque sí que los tendré guardados, pero yo realmente lo que quiero es un coche de velocidad con un copiloto profesional o con mi mujer que haga unos cursillos y quiera ir a correr en velocidad y correr de verdad con un coche de ahora puntero. Nos comentaste antes que tú tenías uno igual a este antes de tener este de barreras. ¿Qué diferencias le notarías entre uno y otro? Diferencias, a ver, aquel coche realmente era un coche de serie con una suspensión Vitorino y no estaba ni aligerado ni nada. Las diferencias son en todo, en cuanto a frenos, suspensiones, de potencia sí que este corre algo más, pero tampoco es exagerado y tampoco hay tantas diferencias. En peso se nota mucho en las inercias y tal, pero... Tú eres una persona que casi siempre tuvo coches de carreras, digamos de rally. Al tener este de circuito, ¿qué comparación o qué cosa le verías distinto? La suspensión quizás, ¿no? Las caídas de ruedas son distintas, la conducción es distinta, la suspensión es muchísimo más dura. Quitando eso, que ya es bastante en un tramo de rallies como he hecho con él en el Rally Festival, que estuve haciendo tramos de rally, pues el coche es bastante complicado y que tampoco, sabiendo lo que llevas y no queriendo meterte en problemas, pues es sencillo de conducir. Cuéntanos la historia, bueno, del baquet, de los colores, de las franjas, ¿no? Que son peculiares de barreras. Sí, el baquet es un baquet de la época y luego sí que la tela la hemos reconstruido idéntica que como la llevaba Barreras. No sé por qué Barreras en Renault Sport en el R11 y en este, e incluso Mora, llevaban las rayas amarillas y bueno, está hecho idéntico porque evidentemente la tela no, aunque el coche corrió solo 5 años y luego está guardado, pero la tela no ha soportado el paso de los años. Bueno, Bruno, cuéntanos un poco qué tienes aquí en la oficina. Bueno, es una oficina de una empresa muy pequeña, porque es muy sencilla. El coche le pusieron un reloj de presión de turbo, quitando el velocímetro, que en comparación a los Sierra Cosworth era que este tenía ABS. Renault publicitó mucho el ABS en este coche y era una de las bazas que tenían con ello, y al ABS le pusieron un botón para desconectarle y conectarle según si había agua o no, que luego tengo entendido que no funcionaba muy bien y fue un sistema que se eliminó. Pero claro, para los de calle sí que Renault vendió mucho la moto de que venían con ABS. Luego lleva un botón de bomba auxiliar, reloj de presión de gasolina, temperatura de gases de escape que ya llevaba en su día, aunque le hemos actualizado porque ya te he comentado que yo el coche sí que le he hecho con la idea de poder hacer tramos con él y disfrutarle. Y luego lleva la joya de la corona, la emisora que llevaba Barreras en el CED, era el único que llevaba emisora para hablar con los bosses y bueno, pues lo demás es muy sencillo. La pedalera la tiene reforzada y desplazada un poquitín para poder hacer punta tacón. Y los paños de puerta, Renault los ponía un tapizado para eliminar, al ser medio grupo en los coches, pues los ponían un tapizado para eliminar las tapas de altavoces y plásticos que llevaban y tal. Y esto sí que he tenido que hacer el tapizado porque estaba bastante, aunque sí que estaba bastante deteriorado. Ya te he dicho que el coche ha vivido en un pajar los últimos años, o sea que imagínate el pobre el paso de los años lo que le ha podido hacer. Aunque sí que la carrocería no tenía ni una picada de nada, o sea, estaba muy feo, muy deteriorado en cuanto a plásticos y no en cuanto a agujeros de carrocería. ¿Y el material? ¿Qué tal estaba? Lo que tenía el coche puesto, digamos, original de la época. El material estaba perfecto, perfecto. Tenía autoblocantes de la caja, el autoblocante, los discos
estaban bien, casi perfectos. Tiene un autovolcante ZF grande que se les permitió montar en la época. Tiene una relación cerrada, una piñonería que, por lo que hemos podido investigar, procede de un Tour de Corse, que claro, como eran medio grupo N, pues intentarían buscar las mejores piezas originales de Renault para que el coche seguiría siendo un grupo N lo más puntero posible. Y lo demás tenía el motor, los árboles de levas, tenía la electrónica Sodemo, que se le montó, no el primer año, pero sí después se le montó varias cosas de Eurocup, como la electrónica Sodemo, que es una de las cosas complicadas que ahora mismo tiene el coche para regular. Y suspensiones, me vino con 3 juegos que me confirmó Barreras que él los tenía para cambiar según los circuitos, que son unos Blistein, pero es una referencia de Renault Sport. Y el escape tenía bastante deteriorado, pero le tenía un escape de Inconel, los frenos. Al final el coche tenía todo su material restaurado por el anterior dueño, entre comillas, pues las pinzas de freno pintadas a brocha, muchas cosas pintadas a spray, y decorado pues como le gustaba al anterior dueño. Cada uno decora su coche como quiere y le tiene como quiere, ¿no? Pero todo su material bien, pero había que trabajar mucho en él. Pensé que no ibas a llegar bien a los pedales. Digo, verás, Gonzalo, cómo no le puede llevar. No, sí, perfecto. Sí, que eres alto también. Palancazos, Gonzalo. El coche de circuitos por monte tampoco es tan grave, ¿no? No. Peores cosas hicieron, ¿no? Bueno, en peores sitios habrá estado el pobre. Y el lío es más gordo se habrá metido. Porque tú nunca tuvieras un coche de circuitos, sí. No. Eran grupo N, pero tenían más trampas. Ya. Una pila de cosas que no deberían de haber sido de grupo N. Lo que pasa es que como les daban un poco de mangancha... Ya. Tenía que haber muchísima diferencia con el otro que tenías. Luego, claro, yo lo que he andado tampoco he notado tanta diferencia. ¿No? Porque tampoco he corrido realmente rápido. Hombre, con el otro sí que iba fuerte, ¿no? Algún tramo bueno hice, pero bueno, es que era muy de serie, ¿eh? Sí. Frenos de serie, tenía todo de serie aquel coche. ¿Y cómo te dio por...? ¿Te gusta a ti el 21 especialmente o coincidió? Siempre me han gustado los 21, pero coincidió que el que hice acababa de volcar el Manta y estaba en duda si repararle, que fue un error por mi parte no repararle, porque aquel Manta fue campeón de España en el 85 con Arqué. ¡Ostras! Lo que pasa es que cuando aquello no se valoraba tampoco las cosas y no le reparé y me compré con el despiece de ese coche, lo que me dio Juan Macajigal, me compré este 21, sí. el que hice, el otro 21, sí. Y le hice de carreras. No sé, yo tenía 20 años, lo que quería era correr y quemar ruedas. Sí, mi edad. Sí. Me llama la atención como que el gas ya es un poco retardío, ¿no? Sí, y luego el lancha hasta que el turbo empieza a soplar. Claro, ahí un rato. Al final tiene 2 intercooler que llenar. Claro. Las curvas así lentas se nota el autoblocante. Barreras le lleva a Tara al 80%, le hemos puesto igual como le lleva Barreras. Sí. Y las curvas así muy lentas se nota que se frena, parece que se va a parar. Por eso se te intenta calar en las zonas así lentas yendo despacio. Bueno, Bruno, ¿qué sientes cada vez que bajas al garaje, ¿no? Y lo ves ahí acabadito? La verdad es que intento entrar y salir a casa por el garaje. La satisfacción, al final, cuanto más le ves, pues ya no te va sorprendiendo, ¿no? Me sorprendió más al principio cuando ibas ensamblándole las piezas y tal, pero bueno, la satisfacción de un coche que estaba perdido para la historia. Yo el coche, la restauración que le he hecho es para poder rodarle, o sea, mi intención es disfrutarle.
Sí que en un futuro, no sé si lejano o no lejano, me encantaría que el coche estaría en un museo. O sea, al final es tu obra y yo le disfruto corriéndole. Creo que es más una pieza de colección que un coche para correr con él, y si me deshago de él será a costa de dormir en el sofá unos cuantos días, porque mi mujer para nada le quiere quitar. Ella sabe lo que me ha costado y la ilusión que me ha hecho montarle. Ella está encantada, le encanta el coche, a mí también, o sea que de momento el futuro será en nuestro garaje. Estoy intentando recuperarme de una lesión que tengo en una pierna y deseando de poderlo volver a sacar, de hacer unas pequeñas evoluciones que se me quedaron ahí después de probarle en el Festival Ondayo, se me quedaron pendientes de hacerle para poder correr con él y poder disfrutarle, y nada, que pase un poco el tiempo, que me mejore yo en cuanto a la pierna y le enseñaremos por ahí más veces. ¿Qué mejoras son las que hay que hacer? Que imagino que son 4 detalles, ¿no? Regulación de la electrónica SODEMO, que ya te he comentado, que es una electrónica bastante complicada, no se regula con un ordenador, se regula con un destornillador, y los M3 de la época, bastantes coches de la época la llevaban y era una cosa complicada. Eso le tengo que hacer un radiador de aceite más grande, que le puse uno, pero en la época llevaba uno más grande, le voy a poner uno como el que llevaba. Bueno, Bruno, pues ya nada, finalizando, muchas gracias, porque yo creo que es el primer reportaje de un coche de carreras donde salgo yo mostrándolo, bueno, conduciendo ante cámara, así que nada, muchas gracias, y la verdad enhorabuena, porque ha sido un trabajo que ya lo vi el año pasado, un poco el proceso, casi el final, pero oye, enhorabuena porque es una joya. Nada, pues, ¿qué te voy a contar yo? Encantado de que vuelvas a mi bonito pueblo. Encantado de volver a ver un gallego pilotando el Renault 21 30 y pico años después, y nada, vuelve por aquí cuando quieras. Perfecto, Bruno, gracias. Adiós, Gonzalo.